Aquí estamos como todos los jueves o ya madrugada del viernes con Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo estás, Fernando, otra vez? Pues muy bien, igual que antes. Muy entretenido, ¿no? Yo me lo paso muy bien con Carlos, porque además no conozco a nadie de los que cita. No me digas. Y aquí me entero, no. Pues no, aquí ya... Aquí me entero de muchas cosas muy divertidas. Claro que sí. Por cierto, antes de que empecemos con las presentaciones y con el tema, he recibido enigmas del hombre y del universo y hay muchos temas interesantes. Algunos de ellos hemos comentado alguna vez aquí, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención y es la transmutación de los metales. Explicáis cómo fabricar oro en la cocina y sí, eso realmente es un tema que puede interesarnos a todos, ¿eh? Pues si quieres te traigo a Alberto Borrás, que es el autor del artículo, que el que maneja la documentación y los datos, es un hombre muy informado. Y en ese artículo una de las cosas que pretendemos, que te diría que tener una intencionalidad a la revista, fundamentalmente es esa, es la de desenmascarar actitudes de los grupos fácticos, como se decía clásicamente. Y aquí en este caso es dejar en evidencia a los grupos que tienen el monopolio del oro y de los metales preciosos, contar la historia de algunas personas como, no me acuerdo el autor de la fórmula que damos ahí, sí, gente que lo ha conseguido y que lo ha conseguido con relativa facilidad y que les ha costado la cárcel y a otros les ha costado la muerte. Y aquí pues con total desfachatez y valentía, porque mira que sois valientes, Fernando. Contamos cómo se hace la transmutación de metales en oro, y es de verdad, no es un mito. Pues es un tema que queda pendiente para que ampliemos aquí, Fernando, me parece muy interesante. Y esta noche están con nosotros Lorenzo Fernández, aquí en el estudio de Madrid, que ya es un viejo compañero de fatigas, a pesar de su juventud. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes otra vez. Lo mismo digo, porque además Lorenzo también es muy versátil, ¿eh? Este hombre sabe de todo. Sí. Uy, qué más quisiera yo. Jovenzuelo repelente. Y vamos a ver, Salvador Freixedo también está con nosotros, ¿verdad, Salvador? A ver si te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay, Salvador? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues mira, aquí en Madrid estamos dos aprendices, que somos Lorenzo y yo, y en Orense está un maestro, que es Salvador. Supongo que la mayoría de los oyentes le conocen, pero yo voy a hacer una síntesis necesariamente de datos biográficos, porque si me extiendo pues ocupamos todo el programa. Salvador se ordenó sacerdote en 1953, ha sido durante 30 años jesuita, estudió humanidades en Salamanca, filosofía en Comillas, teología en San Francisco, en California, ascética en Canadá, en Quebec, y psicología en Los Ángeles y en Nueva York. Ha ejercido su apostolado fundamentalmente en América. Y bueno, contar lo que sucedió con sus 3 primeros libros, yo creo que se define la valentía y la sinceridad de Salvador. Su primer libro, 40 casos de injusticia social, pues supuso que Batista lo echara de Cuba. Su siguiente libro, Mi iglesia duerme, pues significó su expulsión de los jesuitas. Y su tercer libro, Mitos religiosos en las sociedades humanas, le llevó a la cárcel en Venezuela. O sea que... Salvador, qué barbaridad. A partir de ahí, Salvador, poco a poco se fue derivando hacia la parapsicología, hacia el fenómeno ovni. No sé cuántos libros lleva, Salvador, 20 tal vez, o... Algo más. Algo más. Que escribe mucho, escribe mal. No es cierto. Salvador escribe mucho y escribe bien, y sobre todo es alguien que mantiene posturas muy firmes, muy claras, y que en el fenómeno ovni, cuando los demás están especulando sobre si los ovnis dejan huellas en el suelo, las pantallas de radar los captan, pues Salvador está dando la vuelta a la esquina ya y está hablando de otra serie de fenómenos mucho más interesantes, como son las manipulaciones genéticas que llevan a cabo los extraterrestres, su connivencia con el ejército de Estados Unidos, utilizando, por ejemplo, Puerto Rico como una base de experimentación, y cosas así de tremendas. ¡Qué barbaridad! Pero no fruto de la especulación, sino de los contactos y de las muchas fuentes de información que maneja Salvador. Él ha escrito, obviamente el tema religioso está recogido en muchos de sus libros, son desestabilizadores, y lo son porque cuenta verdades como puños, desmitifica muchas cosas. Uno de los últimos suyos es Defendámonos de los dioses, pero tiene, entre otros muchos libros, pues uno sobre las apariciones del Escorial. Y yo el tema que plantearía aquí esta noche es precisamente de las apariciones marianas. Con Lorenzo, porque está resucitando el tema del Garabandal y haciendo una investigación retrospectiva y también de lo que sucede en la actualidad allí, y Salvador por razones obvias. Así que si queréis empezamos por el Garabandal, y yo invitaría a los oyentes
a que participen si quieren y que muestren su indignación si no están de acuerdo con lo que decimos, o nos cuenten su experiencia si es que han tenido alguna. Pues si os parece, recordamos el teléfono. Saben que deben marcar el prefijo 91. Si llaman desde fuera de Madrid, les devolvemos la llamada para que no tenga coste, y los teléfonos son 538-6344 o 538-6345. Y quizá, Fernando, como tú decías, pues podíamos podríamos empezar con una pregunta suavecita, y para Salvador, que es nuestro invitado de lujo esta noche. Sin despreciar a Lorenzo ni a mí mismo, que somos también muy aparentes. Siempre sois de lujo. Pero yo creo que además con Salvador Freixedo podemos hablar de tantas cosas que quizá podemos empezar esta noche y que esto sea el inicio de una buena amistad. Yo le haría una pregunta suavecita, Salvador, y además como no conozco su opinión, no sé lo que va a decir. ¿Es la Virgen la que se aparece? No, yo os he dicho muchas veces que yo estoy seguro que la Virgen jamás se ha aparecido. He dicho alguna vez, se me ha escapado, que si acaso, que es concederle mucho para que no se enfaden los maños, la Virgen allá en Zaragoza. ¿Por qué? Porque vivía todavía y el fenómeno de la bilocación se da. Pero lo demás, toda esta diarrea de apariciones que tenemos ahora aquí en España y en todas partes, porque el fenómeno de las apariciones está de moda. Porque hay muchas apariciones que llegan a los medios de comunicación y que gozan de una fama más o menos efímera, y algunos de fama duradera, pero es que hay decenas, tal vez centenares de lugares de apariciones marianas en este país, que a lo mejor eso no pasa más allá de los 2 o 3 pueblos vecinos. Y son lugares donde se producen apariciones marianas con todos los fenómenos, toda la corte de fenómenos habituales, como se produjeron en Lourdes, en Fátima y demás. Vamos a hablar de Garabandal, que se van a cumplir pronto los 35 años de la primera aparición, porque encaja en lo que es típico en las apariciones marianas. Un grupo de niñas, en este caso eran 4. Ven una figura alta que interpretan como el arcángel San Gabriel o San Miguel. Al cabo de unos días ven a la Virgen y se empieza a generar en torno a ellas un movimiento de unas dimensiones tremendas. Como en tantas apariciones marianas, eran ellas las únicas que veían a las apariciones, caían en éxtasis aparatosos que a veces duraban más de 1 hora y media, en las que, según algunos testigos, incluso se producían levitaciones. Hay un testimonio, pues no sé si es me parece que de un jesuita también, que bueno, pasó la mano por debajo de una de ellas. ¿Cómo fue la historia? Pues la historia, como tú bien dices, yo pienso igual que Salvador, no creo que sea la Virgen la que se aparece, pero lo que sí está muy claro es que en torno a este fenómeno, sea cierto o fraudulento, se producen una serie de fenómenos paranormales que atestiguan que allí hay algo extraño. Por ejemplo, en torno a Garabandal, estas 4 niñas, una de las cosas que les pasó en los primeros meses, concretamente, creo recordar que fue el 27 de julio, pues estaban las 4 niñas, como siempre, reunidas en el lugar donde supuestamente se manifestaba la Virgen del Carmen, y estaban en éxtasis, estaban tumbadas en el suelo, posturas totalmente rígidas y unas expresiones pues que irradiaban felicidad. Teóricamente estaban viendo a la Virgen. Y en un momento dado hubo un joven sacerdote, Ramón Andreu, que dijo que le habían practicado a estas jóvenes, le habían pinchado, incluso les habían quemado, les habían golpeado, y las jóvenes no mostraban ningún tipo de dolor. Incluso se les puso un potente foco sobre la cara y no mostraban ningún tipo de parpadeo, ni la pupila se dilató. Por lo tanto, ahí había algo extraño, había un fenómeno paranormal. Incluso lo que tú comentabas fue precisamente el jesuita José Barzaski, que en su momento dijo un testimonio que recogió de una persona que parece ser que pasó la mano por debajo de Conchita, una de las jóvenes, y según dijo no tocaba el suelo. Se quedó, imagínate, se quedó asustado. ¿Cuáles son, Salvador, tu experiencia, los fenómenos que acompañan una aparición mariana? Me dejas decir una cosa sobre Garabandal. Yo viajé en uno de mis 106 atravesadas del Atlántico, pues vine de Nueva York aquí a Madrid, o iba de aquí a allá, no me acuerdo, y con la madre de Conchita. Luego visité a Conchita en Nueva York porque se casó curiosamente con un... Conchita es una de las niñas videntes, sí, la principal vidente. Y luego otra más se fue para allá también y se casó con otro norteamericano. Y me dijo muchas cosas muy curiosas que a mí, detallitos pequeños que me interesan mucho desde otro punto de vista completamente diferente. A propósito de lo que dijo ese joven a quien no tengo el gusto de conocer, el jesuita Andreu murió, me parece, enseguida. Sí, efectivamente. Y es otra cosa muy interesante. Y para que vean ustedes lo de Garabandal, a pesar de que es un pueblo, yo cuando estuve ya hace muchos años, perdido allá, no se podía ni llegar en coche, en Santander. Fíjense que yo he recibido durante un tiempo, ahora ya no, pero siguen publicándose una revista sobre Garabandal en Australia, mensual, y hay otra revista en la India sobre Garabandal, y así se llama, Garabandal.
en la India. Y sin embargo no están reconocidas por la Iglesia oficial esas apariciones, ¿no? Es que la Iglesia, las jerarquías se están poniendo por fin un poco sabias y se dan cuenta de que hay algo de... Les huele a chamusquina eso, de que toda esta fenomenología milagrosa de apariciones de virgen no es lo que parece ser, pero oye, me han tardado 2000 años en darse cuenta, porque antes... Porque Salvador, ¿qué crees que es lo que sucede? Si no es una aparición mariana, ¿qué pasa ahí? Primero, hay que decir, a pesar de que da impresión de que no tomamos con seriedad los fenómenos paranormales, que de los muchos fenómenos que estudia la paranormalogía o la parapsicología, los fenómenos paranormales, de los muchos que hay, uno de los más importantes y de los más profundos es el fenómeno de las apariciones, en la cual, pese a lo que digan los científicos, que todos lo saben, la megaciencia sobre todo, que les pasa como a la zorra con las uvas, que como no pueden explicar una cosa tan rara como es eso, por ejemplo, que 70.000 personas o 100.000 vean al sol que da vueltas, que en realidad no es el sol, pero bueno, todas vean un milagro en el cielo, que no es fácil de fingir. Como no lo pueden explicar, pues dicen como las zorras tan verdes, es decir, eso es una estupidez y no quieren hablar más de eso. Y lo mismo tampoco estoy de acuerdo con los periodistas que todo lo ven un montaje, no hay montaje, ahí hay algo tremendamente interesante. Es un fenómeno de las apariciones, es un fenómeno trascendente, es decir, que nos saca de nuestro continuum espacio-tiempo y es, por decirlo así, una ventana que se nos abre hacia otras realidades, hacia otros niveles de existencia, de los cuales nuestra física no sabe nada y nos asomamos a eso y quedamos atontados y por eso no hay explicaciones. Ahora, si quieres que yo te diga qué es donde yo he llegado, porque yo le he dado muchas vueltas a eso y me importa un pepino lo que digan de mí o lo que digan otros. Yo digo lo que yo pienso y esto en cierta manera no solo lo he estudiado, lo he vivido y lo he padecido, ¿entiendes? Lo he padecido en mis carnes. Para mí las apariciones marianas no son más que una manifestación de otras inteligencias extrahumanas, que la humanidad, pues por amor propio y precisamente por el trabajo de estas inteligencias, ¿verdad?, que nos manipulan como les da la gana, pues nos ha hecho creer que nosotros somos, como nos dicen las religiones, por lo menos el cristianismo, la Biblia, somos los reyes de la creación. Yo siempre digo, si realmente Dios lo mejor que ha hecho es al hombre que se retire como creador, que se haga el harakiri. ¿Por qué? Porque este mundo es un corral de vacas, a pesar de que somos tan inteligentes. Hay otras inteligencias, no solo en el cosmos, aquí en la Tierra. Y en las apariciones, ¿eso es qué es? Pues algunas de ellas menos evolucionadas o por jugar o por lo que sea, porque se nos escapan sus intenciones, se manifiestan y aparecen y en este caso entre nosotros se disfrazan de la Virgen María o del Arcángel San Miguel, pero sepan ustedes que el fenómeno de las apariciones se da en todas las religiones, en todas absolutamente, y se da fuera del contexto religioso. Aparecer seres, incluso animales, que no son de este mundo, vamos, eso no hay más que leer un poco, y estos días, sobre todo, parece que en estos años se está incrementando. Lo hay en todas partes. Ahora, precisamente, y Fernando sabe muy bien, la revista Enigmas acaba de publicar un artículo que publicó precisamente mi mujer, que es la que sabe más de Puerto Rico, sobre un animal que está manifestándose allí y que no es de este mundo porque hace cosas rarísimas y no crean que es un decir, no. Hay 2 senadores que han presentado ya una especie de proyecto de ley para estudiar y hay alcaldes que se han puesto ellos al frente de un grupo de gente para ver cómo consiguen atrapar a este animal, cosa que no conseguirán nunca, ¿verdad? Porque estamos ante seres que se manifiestan en este caso de esta manera tan rara, animalescamente, que son más inteligentes que nosotros y que no podemos entender bien. Las apariciones no son más que un tipo de manifestaciones de esto, pero que no es la Virgen, no es la Virgen. Sí. Lorenzo, querías decir algo. Sí, me gustaría traer la colación de que Salvador ha mencionado la muerte de Luis Andreu, el hermano del otro sacerdote. Sí. El caso es que fue una cosa muy mencionada en su momento porque por el modo en cómo murió esta persona. Esta persona fue a Garabandal, estuvo con las niñas y al volver en el viaje, en el trayecto de Santander a Torre la Vega, pues parece ser que esta persona empezó a comentar que la Virgen le había hecho un gran regalo. Había visto por fin que lo que decían las niñas era algo cierto. El hombre irradiaba felicidad. Fue a decir esto, murió. Se quedó en el sitio. Entonces, ahí es cuando la gente empieza a ver en el foco Garabandal, por así decirlo, empiezan a ver la posible aparición del maligno, de Satanás, del diablo. Incluso el padre José Balzarsky defendía que aquello era una aparición satánica, poco menos. Y se empiezan a suceder las muertes. Luego también, cuando el joven obispo de Santander también, el monseñor Puchol, muere diciendo, ay Dios mío, ¿qué me pasa? Ay Dios mío, ¿qué me pasa? Pues ya ven allí la garra del maligno.
y otros llegan a ver también, los más fanáticos llegan a ver, pues nada, que es la reprimenda de la Iglesia del cielo por decir que aquello es falso. Warshawski tiene un libro sobre su tesis es que Garabandal es todo demoníaco, pero eso es, fanatismo de él, falta de información e ignorancia. Jorge nos llama desde Villarreal, tenemos una llamada, una posible pregunta, vamos a introducirla inmediatamente. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Trabajando y escuchándolos muy atentamente. Gracias, Jorge. Adelante con la pregunta que quieras hacer. Pues mira, yo es que quería ampliarme un poco más el tema. Os estoy escuchando hablar y me planteo lo siguiente. Realmente hay formas de comunicar estos temas de cuando son serios a cuando no. Porque, por ejemplo, yo ahora ha caído en mis manos un libro que se llama El libro tibetano de los muertos. Y sinceramente estoy alucinando mucho con los cosmonautas del interior, no del exterior y estas cosas. Y realmente me pregunto si la información que nos llega al común de los mortales está bien intencionada, porque también en todos estos temas hay bastante fraude. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Gracias, Jorge, porque yo creo que es una preocupación muy general la que planteas aquí esta noche. Bueno, en torno a las apariciones marianas, que es el tema de hoy, que se podría generalizar a otros muchos temas, inevitablemente se produce una manipulación de todo tipo. La primera, pues la que ejerce, o la que ejerció en su momento las autoridades locales, la iglesia local y luego después la iglesia general. Luego lo comercial, que también se establece ahí. Luego los grupos que cuentan con dinero, estamos hablando de temas que mueven miles de millones de pesetas, como sucedió en el Palmar de Troya, como está sucediendo en el Escorial ahora. En el Escorial es espectacular, claro. Sí. Entonces son temas que promueven con facilidad, por un lado los sentimientos y por otro lado la manipulación y la especulación. Pero la primera, tal vez, pues Salvador decía que este tipo de entidades se presentan tomando la apariencia o el papel de la Virgen o de alguna figura del panteón religioso. Ni siquiera es siempre así. Si uno se coge y lee detenidamente cómo se produce la génesis de las apariciones de Fátima, es que aquello no era la Virgen inicialmente. Es una interpretación que se hace de la visión que tuvieron aquellos pastorcillos, es una interpretación que se hace por parte del pueblo. Ellos hablan de una señora que medía unos 50 centímetros de altura, con una especie de bata guateada, ese era el aspecto, y con una bola luminosa en la mano, con un aspecto que encaja perfectamente en la iconografía que rodea al fenómeno ovni. Después, eso se transforma en la Virgen. Hay un caso ahora reciente, un grupo, una secta que se está extendiendo, ya está aquí en Europa también, que se inicia en Brasil, que es la del Santo Daime, que está basada en el consumo colectivo de la ayahuasca y otras cosas. A Ireneo, al primero, un bracero que tiene la primera aparición bajo el efecto de la ayahuasca, él habla de la reina de la floresta. Ahora ya se ha transformado en la Virgen de la Concepción. Es decir, hay una impregnación y una manipulación muchas veces añadida, y es como marcarles el camino a estas entidades, que lo ven muy trillado y muy fácil, y que en el fondo a mí me da la impresión, Salvador decía que no sabemos por qué hacen estas cosas, yo tampoco lo sé, pero lo que parece clara su intención es de aglutinar grandes cantidades de gente, no sé con qué finalidad, y convocar una tormenta de sentimientos. Lo escalofriante no es lo que sucede ahí a nivel paranormal o a nivel espectacular, lo escalofriante es la tensión que se palpa en el ambiente, el fanatismo que llega. Yo he estado en muchos de estos lugares y rodando en el Palmar de Troya y en otros sitios, y es que no te atreves a pestañear, porque la sensación es que todo ese fanatismo, en cuanto hagas un gesto de escepticismo o de crítica, se va a volcar contra ti y te van a lapidar o te van a comer vivo. Cualquier cosa es posible. Esa convocatoria de sentimientos, y Salvador habla muchas veces de ello en sus libros, esta gente, este tipo de entidades parece que gozan con el sentimiento, con la angustia o con los sentimientos fuertes de los humanos, sería una de las interpretaciones posibles para ese tipo de manifestaciones. ¿Qué te ha parecido, Salvador? No, la exposición tuya, brillante. Ah, bueno. No, pero es verdad, y por ejemplo, que han degenerado, como decía Fernando hace poco. Ustedes saben que el rocío, y que me perdonen los rocieros, era la rocina primero, claro, de la burra. Llegar ahora a Nuestra Señora del Rocío con todo el folclore bárbaro que se ha montado allí, pues ha habido un largo camino. De modo que sí, todo esto tiene un trasfondo tremendo. Y la Iglesia ha caído en la cuenta por fin de que no es así. Hay hoy día en muchas de estas apariciones que no rozan, son totalmente ridículas algunas las cosas que dicen. Y los que conocemos un poco, y esto lo apuntaba ahora Fernando, el fenómeno ovni,
vamos, es que hay un cruce de cables tan enorme que algunos, como no admiten el fenómeno ovni, bien, Dios los bendiga y que sigan sin admitirlo, pero los que lo conocemos a fondo nos quedamos pasmados de cómo la Virgen se presenta muchas veces en unos vehículos que pueden ser descritos perfectamente como ovnis, por la forma que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dicen los videntes, y viceversa, los tripulantes de los ovnis nos dan muchas veces mensajes religiosos. Pero muchas veces algunos lo dicen claramente así, ¿verdad? Y dicen lo mismo que vemos en algunos de los videntes. Haced que venga mucha gente, que se junten aquí. ¿Por qué? Porque ellos quieren eso. Nos lo han dicho allá y lo sabemos por otros lados, que viven a veces de nuestros sentimientos porque muchos de ellos no tienen sentimientos y gozan cuando la gente está excitada. Y cuando hay una gran multitud fanatizada esperando el milagro, entonces se produce algo, un tipo de llámale como lo que quieras, ¿verdad? Pero es algo real, físico, aunque sea invisible, y ellos lo captan. Como nosotros cantamos, por ejemplo, las ondas hercianas que andan ahora por el aire, se captan. Si tienes el aparatito llamado radio, las captas. Y ahí están. Y yo digo siempre, esta habitación está en este momento lleno de todas las voces de todos los locutores de España y del mundo. Aquí en esta habitación están, vibrando todas. Sí, sí. Antonio nos llama desde Jerez. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido, buenas noches. Por ahora, como digo, siempre vivo. Bueno, menos mal. Es un buen síntoma. Cuéntanos, Antonio. Hacer un comentario por aquí. ¿No creen ustedes que esto ya viene de muy antiguo? O sea, yo también he hecho un estudio sobre el libro de los muertos, ¿no? Que hace el otro compañero diciéndolo por ahí. Sí, el Bardo Todol, el libro de los muertos tibetanos, sí. Y hice un programita por ordenador y decodifiqué todo el sistema. Todavía tengo la copia por ahí. Y me salía un programa informático entero. No me digas. Sí. Ya lo vi hace 3 o 4 años, lo dije por aquí en Onda Cero. Madre mía, ¿y eso? No lo sé, me parece tremendamente interesante, porque la sospecha que uno tiene es que aparte del contenido formal en este tipo de textos, hay otra información soterrada, oculta, que bueno, que se descifra cuando uno dispone de los resortes para ello. Claro, ¿y qué te salió? ¿Cuáles fueron los resultados, Antonio, de la decodificación? A mí empecé con código C, en C, ¿no? Poniendo las puertas como open. O sea, después puse los pasos, ¿no? Por ejemplo, el gran Dios, yo qué sé qué, las palabras de principio, ¿no? Como input. Y ya me salió un programa que me pide código de numeración. Yo no sé de informática, pero aún suena eso como algo insólito, ¿no? ¿Qué explicación le das tú a eso? No sé, es que me pide coordenadas, o sea, me pide el número de coordenadas. Una vez termina el programa. Pero no sé qué tipo de coordenadas son. Pues la verdad es que creo que no te podemos dar respuesta. No sé qué piensa Salvador. No, yo pienso que yo sé de otro también que está descodificando la Biblia. Y uno proyecta para afuera lo que tiene dentro. Y sí, como uno se ponga a buscarle las entrañas a cualquier cosa, encuentra inmediatamente sentidos totalmente misteriosos que en parte se los fabrica uno y en parte se los meten a uno en la cabeza. Pero eso es un camino muy fácil para volverse loco, créeme. Yo le tengo terror a todas esas cosas. Claro, porque aquí también hay quizá una necesidad, Salvador, de trascendencia. La gente tiene que buscar significados a los fenómenos, le pueden llamar la Virgen, otro tipo de cosas. No sé si eso importa mucho, ¿no? Tendríamos que encontrar un camino, darle un sentido a todo ese tipo de manifestaciones y de misterios, ¿no? O por una parte vosotros pensáis que queréis abrir ventanas y quizá a través de las religiones se pretenden cerrar, se pretende todo lo contrario. Bueno, mi pensamiento es que las religiones le han hecho, consideradas globalmente, le han hecho a la sociedad, a la humanidad, a la raza humana, mucho más daño del bien que le han hecho. Y se puede mostrar con la historia en la mano. Todas las religiones empiezan hablando de amor, ¿verdad? Para atraer, porque si hablaran de odio nadie seguiría tras de ellas. Pero acaban incluso en la nuestra, en el cristianismo. Es una religión, y que me perdonen los creyentes, que está chorreando sangre por todas partes. Lo que pasa es que la gente lo desconoce, como yo lo desconocí por muchos años. Pero, ¿cómo se puede tener una historia en que hay cruzadas contra los turcos, cruzadas contra los mismos cristianos?
contra los cátaros, contra los valdenses, matando en un día 20.000 cristianos que eran más cristianos que los que los atacaban, porque los cátaros significa, cásaros significa puro en griego, y querían la pobreza del evangelio, y los descuartizó un papa que tenía el nombre de Inocente, Inocencio III, que era un salvaje, y le repitió la dosis al poco tiempo. Una religión que ha tenido también unas inquisiciones bestiales. Léanse ustedes al catolicísimo Menéndez y Pelayo, verán cómo describe, y lo describe además con un regozo interno de que se defendía la gloria de Dios, cómo se quemaba a los pobres herejes. ¿Por qué? Porque vendían Biblias, es decir, la palabra de Dios, en fin. Y vemos todo lo que han hecho las religiones en el mundo. Por eso yo creo que las religiones a la larga le han hecho mucho más daño a la humanidad. Es para mí, así lo veo yo, y que me perdonen de nuevo los que no crean así, es una estrategia terriblemente inteligente para tener a los hombres peleando, y hace miles de años que estamos en esto. Salvador Freixedo, de todas maneras, tú lo has vivido todo en tus carnes, porque te has metido siempre dentro de todas las historias, porque has sido sacerdote, ¿verdad? En fin, lo has vivido muy de cerca y muy desde dentro. Para ti tiene que haber sido una serie de rupturas y de decepciones impresionantes a través de lo que es la razón y el estudio, ¿verdad? Para mí fue un shock terrible, terrible, cuando escribí Mi Iglesia Duerme y se juntaron todos los obispos de Puerto Rico y me hicieron una especie de auto de fe allí, que gracias a Dios, como ya no hay hogueras, pues no me quemaron, pero me dijeron que me fuera a freír churros. Y me dieron un billete de $100, y con eso me mandaron. Yo tuve el buen gusto de devolvérselo y me quedé pues con una mano antes y otra atrás, ¿verdad? Pero eso era lo de menos. La cuestión es el shock interno que yo tenía cuando poco a poco fui cayendo en la cuenta de que mis 16 años de formación jesuítica se habían convertido en nada, absolutamente. Y después, cuando me he metido realmente a estudiar teología y a leer las chorradas que dice Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo más grande, y solo se lo puedo demostrar el día que yo publique lo que tengo ahí, cosas sacadas directamente de Santo Tomás, unas chorradas increíbles, ¿verdad? Si los ángeles tienen el mismo humor por la tarde que por la mañana, y cosas por el estilo, eso dice Santo Tomás, y cosas por el estilo. Entonces, claro, uno se le hundió todo, y me costó mucho trabajo asimilarlo, pero después lo asimilé, y me he dado cuenta de que la vida es un misterio, la vida es un sueño, y que hay otras religiones, sin ser yo budista ni hinduista, cuando me acerqué a ellas vi que tenían puntos de vista más sabios que el nuestro. Tampoco creo en ninguna de ellas, igual que cuando me metí a estudiar el espiritismo a fondo en Brasil, viendo fantasmas, tocándome los fantasmas, etcétera, por mucho que no lo crean los sapientísimos sabios. Pero tampoco me hice espiritista, me di cuenta que era una manifestación más de algo que realmente no entendemos. Y aquí estoy yo con mi cabecita, ¿verdad?, juzgando estos fenómenos que son los que me interesan. No me interesan ni las politiquerías ni las mentiras de Felipe González. No me interesa nada de eso. Yo vivo tranquilamente, uso mi cabeza, y cuando tenga que irme al otro mundo, iré con la cabeza levantada, y lo que sea sonará, porque nadie sabe absolutamente nada del más allá. Nadie. Porque estas vírgenes, y termino ya, mienten, dicen mentiras a todo lo que da. Dicen mentiras como las han dicho siempre, porque los famosos profetas del Antiguo Testamento no pegaron una. Las profecías que dijeron, lo que pasa es que los fanáticos creen que todo se cumplió. No se ha cumplido nada de las cosas que decían, aparte de que decían muchas cosas genéricas. Vamos a escuchar a Mariluz, que nos llama desde Valencia. ¿Cómo estás, Mariluz? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, este señor habla muy bien, es jesuita, pero yo no estoy de acuerdo totalmente con él. Esto de que cuando investigas en una religión o investigas en la Biblia y te vas metiendo, y es verdad que cada vez encuentras más códigos, pero eso de volverte loco depende, porque si tú tienes una intuición muy fuerte y tienes bastante cultura, puedes encontrar muchos significados y muchos códigos, y no errarte ni volverte loca, sino es más, es descubrir cosas increíbles. Por ejemplo, yo he descubierto en el Apocalipsis, he descubierto quiénes son los países de las cartas. ¿Quiénes son qué? Los países. Sí. ¿Qué ganas con eso? ¿Cómo? ¿Qué ganas con eso? Pero bueno, es que lo que ganas es que yo sé ahora mismo que todo lo que se pasó hace 1900 años o 2000 y pico de años se está repitiendo ahora exactamente igual, lo que pasa que a mayor escala y con más cantidad de peligros, porque hay energía atómica. Entonces, no es que sabes, es que se va a cumplir todo. O sea, no es un problema de saber, sino que están las cosas
en unas condiciones físicas y psíquicas y espirituales en este momento que la propia necesidad hace que se puedan manifestar energías, como por ejemplo lo que están diciendo de las apariciones marianas. Ustedes no creen en las apariciones marianas, yo por ejemplo sí que creo, y creo que España es uno de los países más protegidos por muchas cosas, porque por ejemplo está el meridiano cero aquí, Greenwich, el meridiano cero es donde más luz hay. Y de alguna forma pues toda la historia que hemos tenido nosotros aquí pues no es normal que hayamos hecho esplendor de historia repartiendo cristianismo y enseñándolo por todo el mundo y sobre todo por Occidente, porque la vida viene, o sea, la luz va de Oriente a Occidente. Bueno, pues es un punto de vista, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Mariluz. Vale, gracias. Muy buenas Lo noches. que habría que plantearse es que si realmente es una labor loable la de haber repartido esta religión por otros países, o ha sido un flaco favor el que se les ha hecho a los habitantes de aquellas tierras. Eso habría que discutirlo. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Claro, vamos a ver si nos da tiempo a recibir a Rafael de Burgos por no dejarle ahí colgado. Rafael, buenas noches. Hola, buenas muy noches. breve si puede ser. Rafael, buenas noches. Mira, muy rápido. Yo es que he oído antes que decía también que si eran sangrientos y todo esto, pero yo creo que eso son cosas de los tiempos, ¿no? Que antiguamente, si se juntaba el señor de Cádiz, que era cristiano, con el señor de Badajoz, que era musulmán, y se juntaban los dos contra el señor de Granada, pues eran cosas que pasaban, ¿no? La gente va evolucionando, como antiguamente los sacrificios humanos antes de Colón, pues son cosas que la gente no habla, pero yo creo que todo va evolucionando, no es cuestión de religión, sino cuestión un poco de sentido común. Los tiempos cambian, las cruzadas eran el 1200 y pico, el 1000 y pico, y la gente va evolucionando, por supuesto que ya no hay cruzadas. Gracias, Pero, gracias Rafael, buenas noches. Bueno, la verdad es que ahora sigue habiendo sangre y además tienes a los con el apoyo. fundamentalistas y ahí tienes lo que está pasando en Argelia y lo que está pasando en otros países donde está la religión pura y dura detrás, no otra cosa. Por supuesto que eso se va amoldando a las circunstancias al cambio de los tiempos. Claro, la verdad es que hemos planteado un tema con tantas ramificaciones que es imposible, que tendremos que alargarlo otro día. Con vuestro permiso. A mí me gustaría hablar de la religión y de los fundamentos y del porqué y todas esas cosas con Salvador. Pues me parece estupendo. El tema a fondo, no sé lo que opinaréis vosotros. Muy bien, pues Salvador Freixedo, si te prestas otra noche a estar con nosotros podemos proseguir con este tema, ¿te parece? Hombre, si me dejáis hablar por teléfono desde mi montaña, ¿verdad? Porque yo tengo que andar 30 kilómetros por caminos de montaña. Y ahora me voy a encontrar de vuelta, aunque no lo creáis, jabalíes y a lo mejor algún lobo por ahí. Y a las 2 de la mañana no es una hora. Pero vamos, yo con mucho gusto estas tertulias me gustan. Pero vamos a ver si lo podemos arreglar de modo que lo haga por teléfono. Tú te fastidias y haces los 30 kilómetros. No. La próxima vez te lo pondremos más fácil, Salvador, te lo prometemos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber hecho ese largo recorrido para estar con nosotros y nuestros oyentes. Gracias y gracias por esa valentía. Un abrazo muy fuerte. Lorenzo Fernández, gracias, muy buenas noches. Encantado, hasta siempre. Bueno, Fernando, hasta el próximo jueves. Vamos a ver lo que nos cuenta Juan Ramón Lucas. Un abrazo a Salvador y a Lorenzo y vamos a ver las cosas lo que nos que cuentan. estas sí que son cosas terribles. Terribles, seguro.